que haces tú con el Health Training Institute es, es de mucho valor porque le permite a los profesionales insertarse en las nuevas modalidades de aprendizaje. Y a mí me gusta decirlo mucho porque parece una dinámica, un curso, un diplomado más, pero la educación como proceso ha sufrido muchos cambios desde que se vuelve un servicio accesible a las mayorías de las personas que conforman una población. Ustedes no olvidarán, pero no es hasta con la revolución industrial que se vio el mundo en la necesidad de educar más gente para que hubiese mano de obra calificada que pudiese trabajar en las fábricas. Antes de eso, la educación era un proceso sumamente exclusivo, elitista. Y al momento en que se le da ese acceso a las personas, también genera un fenómeno y la educación se vuelve bastante lineal. La educación se vuelve un reflejo de lo que era su razón de ser y era un proceso de formación de gente para trabajar en fábricas. Ahora, esto que hace The Health Training Institute es crear ciclos de aprendizaje más cortos. Yo soy incapaz de decir que la educación no es importante y que no es importante ir a la universidad, porque yo lo que tengo en la vida se lo debo a la educación y a eso que mi padre y mi madre pues siempre inculcaron, pues que había que estudiar, había que estudiar, había que estudiar. Pero la realidad es que la economía digital y todo, incluso en parte con la inteligencia artificial, obliga a que tengamos ciclos más cortos porque el conocimiento va cambiando mucho más rápido. O sea, eso que están haciendo ustedes, y felicito a todas las personas que están, veo que todas damas, confirmando lo que ya sabemos y que las mujeres estudian más que los hombres, lo cual me parece algo fenomenal y me parece porque, ya con esto termino esta introducción, está comprobado que a las sociedades, a los países, a las sociedades y a las familias les va mejor cuando quien lideriza ese núcleo esencial de la sociedad es la mujer. Y eso está comprobado. En algún momento participé de procesos de implementación de sistemas de transferencias monetarias condicionadas y era muy bonito ver cómo a las mujeres es las que se le entrega el dinero de las transferencias monetarias condicionadas, eso que se llama hoy red de oportunidades y demás. Cuando eso se crea, yo tenía la oportunidad de trabajar y se le daba a las mujeres. Así que esto confirma de que el futuro de nuestro país está en las mejores manos y me alegra mucho. Habiendo dicho eso, entro en materia. Tuve tentado hacer una presentación, pero hacer ChatGPT o hablar, perdón, hablar de ChatGPT, inteligencia artificial y tener una presentación encajonada y que dibujitos bonitos, para mí es un contrasentido porque esto se trata más que de ver, hacer. Y vamos a hacer algunas, les voy a compartir pantalla en un rato, algunas dinámicas para que ustedes puedan ver. La inteligencia artificial no es otra cosa que las máquinas teniendo la capacidad de imitar la inteligencia humana. La inteligencia artificial no es inteligencia humana, la inteligencia artificial es eso, es artificial, es inteligencia que se crea para que las máquinas puedan generar procesos que generen resultados similares a lo que nos distingue de los otros animales a nosotros, que es la capacidad de razonar, produce. Entonces, es eso, son máquinas replicando la inteligencia humana. Sencillito, no vamos a poner sofisticado. La inteligencia artificial son máquinas replicando la inteligencia humana. Obviamente son máquinas, no son seres humanos. Y existe un conjunto de conceptos alrededor de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es tan nueva. La inteligencia artificial se viene discutiendo a eso más o menos del año 1956, cuando en la Universidad de Dartmouth, que es una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, miembros de la Ivy League, la Ivy League es este grupo de universidades las más prestigiosas de los Estados Unidos, está Harvard, está Columbia, está Yale, bueno, Dartmouth, que es una de las menos famositas, pero es famosa y es muy prestigiosa, allí se genera un documento, un profesor se realiza una conferencia y se genera un documento que discute esto de que los robots podían imitar la inteligencia humana. Ahora, eso ha pasado por muchas transformaciones y estamos en lo que estamos hoy día.
que es un mundo en donde estamos viendo no solamente la inteligencia artificial como un concepto amplio, sino también estamos viendo un concepto que es quizá la clasificación más importante de la inteligencia artificial, que es las máquinas que aprenden o el aprendizaje de máquinas, o como le llamamos en inglés, se le llama en inglés Machine Learning. Machine Learning no es otra cosa que las, las máquinas, los robots, las computadoras, aprendiendo ellas solitas. Parece que es espeluznante. Ya el robot no le programo yo para que haga cosas que parezcan la inteligencia humana, sino que le alimento un conjunto de datos y ese robot comienza a aprender de patrones. Ahora, detrás de eso, ¿qué hay? Detrás de eso hay distintos procesos, pero algunos de los más simples son lo que se conocen como las regresiones lineares. ¿Qué es eso? No es otra cosa que una máquina adivinando cuál es la mejor probabilidad posible frente a un conjunto de data que se le presenta. Por ejemplo, si yo le escribo, voy a hacer un ejemplo, si yo le escribo a la máquina triangulito, circulito, triangulito, vamos a poner, repito, le pongo un triangulito, luego un circulito, después otro triangulito y luego otro circulito, y yo le digo a la máquina, ¿qué sigue? La máquina analiza el patrón. Triangulito, circulito, triangulito, circulito, triangulito, circulito. Y ya después de ahí en adelante, cuando vea triangulitos y circulitos, la máquina tiene la capacidad de identificar patrones y anticipar resultados. Eso es, asimismo operan muchas de las otras máquinas sofisticadas. ChatGPT no es otra cosa que una versión, como vamos a un término panameño, monstruoseada, como decimos en buen panameño, de la inteligencia artificial. Es grandes, pero grandes cantidades de data que se utilizan para alimentar esto de el triangulito, circulito, triangulito, circulito. O palito, bolita, palito, bolita, palito, que va a seguir después, la bolita. Esa identificación de patrón se magnifica a través del procesamiento y análisis de grandes datos obtenidos de la Internet. Por ejemplo, si tú le escribes a ChatGPT, al menos hasta hace unos años, un par de años atrás, alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la, ¿qué hace ChatGPT? Unión con Ardi y te completa todo. ¿Por qué ChatGPT tiene la capacidad de que tú le dijiste las primeras dos líneas o estrofa o lo que fuere del himno nacional de Panamá y ChatGPT te lo completa? Porque la data con que se alimentó, entre otras cosas, incluyó mucho contenido sobre el himno nacional de Panamá y aprendió. ¿Y qué logra? Identificar patrón. Entonces, esto es lo más importante que quiero que rescaten de estos primeros minutos. La inteligencia artificial, en el caso particular, los LLM, Large Language Models, modelos grandes de lenguaje, traducido al español, así se escribe. Cada vez que vean el LLM, en este contexto es ChatGPT. No solamente existe ChatGPT, existe BARD, existe Claude, existe Copilot, entre otros. Copilot, por ejemplo, que es la versión de Microsoft. Microsoft, uno de los principales inversionistas de OpenAI, OpenAI, dueño de ChatGPT. Ellos también lo usan y tienen su propia plataforma. Entonces, es importante que ustedes entiendan que estamos hablando de patrones. Eso es patrones y procesos similares a las regresiones lineares. Las regresiones lineares, que es una muy buen punto. ¿Cómo explico qué es una regresión lineal? La regresión lineal es un método de análisis de data para, a partir de datos pasados, predecir el futuro. Si tú haces una maestría, por ejemplo, yo conocí de eso, yo no sabía nada de esto, yo soy abogado, pero cuando vine a estudiar a los Estados Unidos, tuve la oportunidad de estudiar una materia que se llama Quantitative Analysis, análisis cuantitativo, y Qualitative Analysis, análisis cualitativo. Y básicamente fue eso, era analizar grandes bolsones de data, esa big data, esa data grande, esa data masiva, y cómo a través de establecer, por ejemplo,
por ejemplo, un proyecto interesante. ¿Cuál es el aspecto más importante en la confección de un hogar, el diseño de una casa? ¿Qué es lo que más valoran los compradores al momento de comprar? Entonces, tú quieres identificar cuál es ese driver, cuál es ese factor que hace que la gente compre. Será la cantidad de estacionamientos que cabe, el material de los revestimientos del piso de la casa, el techo, la ubicación, el zip code, en el caso de Estados Unidos, el código postal. Que tú agarras grandes bolsones de datos con la información que las personas que compran propiedades dan y transacciones. Entonces hicimos un proyecto interesante y podemos identificar, por ejemplo, que la ubicación de la casa y la seguridad eran los criterios de los más importantes que un comprador consideraba. Eso es importante porque es revelador y porque a ti como compañía vendedora de casas, por ejemplo, te permitía. Habiendo dicho todo esto, quiero decirles que es un error hablar de ChatGPT y verlo como una especie de Google. Ese es el principal error. Tú me dices, Egbert, ¿cuál es el principal error que comete la gente? Desaprovechar el potencial de ChatGPT. Ese es el principal error. ¿Por qué? Porque el no entender lo que yo les estoy explicando, es decir, son grandes bolsones de data, que hay patrones y que tú puedes, dependiendo de distintos trucos o técnicas, mecanismos, sacarle un provecho o manipular ese tipo de plataforma para tu beneficio, lo que tú tiendes es comenzar a escribir, al escribir a ChatGPT, ¿dónde queda Churuquita Chiquita? Por ejemplo, que eso es lo que tú le puedes preguntar a un Google, pues. Entonces, tienen que ver ChatGPT como un partner, como un socio, como un aliado para generar lluvia de ideas. Ustedes tienen un plan para desarrollar en sus trabajos. Ustedes son profesionales de la salud. Y hay muchas cosas que ocurren en la profesional de la salud, en el área, en el segmento profesional de ustedes, que son importantes. A lo mejor ustedes tienen que capacitar personas. A lo mejor ustedes estarían interesados en generar una capacitación, un taller o generar una idea novedosa para entrenar personas. ChatGPT es ese socio. BART es ese socio. Claude es ese socio que les permite. Y yo les voy a compartir pantalla un segundo para que ustedes puedan ver algunas cositas y puedan familiarizarse. Vamos a ver, creo que estoy aquí. Compartir, share, aquí está. ¿Me confirma si ven la pantalla? Sí. Esta es la interfaz de ChatGPT. Ustedes van a tener una columna del lado izquierdo. Voy a agrandarlo un poquito. Me muevo. Van a tener una columna del lado izquierdo en donde van a tener distintos botones. Aquí en el caso mío, ustedes están viendo distintas ChatGPT, dice Ninja Assistant, DALI, Data Analyst, Explore GPTs. Quiero que ignoren todas por lo pronto y se enfoquen en esta, ChatGPT. Ahora mismo lo que ustedes están viendo aquí, este campo como para escribir algo, similar al de Google, es la herramienta principal de trabajo. Yo puedo escribir, hola, ¿cómo estás? Perdonen, no lo voy a poner tilde para hacerlo rápido. Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿En qué puedo ayudarte? Mira qué ser humano más amable. Esta persona sumamente educada. Yo le voy a decir, bien, estoy en este momento dictando un curso sobre inteligencia artificial y ChatGPT a un grupo de profesionales de la salud de Panamá. Ahí le estoy diciendo. Le estoy narrando en vivo, ustedes también.
Qué interesante. Eso suena como un curso muy relevante para los profesionales de la salud. ¿Cómo te está yendo con el grupo? ¿Hay algún tema específico que estén discutiendo, alguna duda que te gustaría abordar sobre la inteligencia artificial y ChatGPT? Yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Sí, de hecho, he estado pensando en cuáles podrían ser las 5 cosas más importantes, los 5 usos más importantes en los cuales, usos o quehaceres, voy a ponerle, usos o quehaceres más importantes en los cuales tú, como chat, tú, voy a poner la tú para tirar mosca, tú, como, como chat GPT, podrías ayudarle a profesionales como ellos. Es una excelente idea ofrecer a los profesionales de la salud aplicaciones prácticas de ChatGPT que puedan integrar en su día a día. Aquí te dejo 5 usos clave en los que ChatGPT puede ser de gran utilidad para este grupo. Asistente para resúmenes de investigación. Primera idea. Ustedes son los expertos, yo no soy conocedor del área, pero por ejemplo, dice, ChatGPT puede ayudar a los profesionales de la salud a resumir artículos científicos y estudios médicos. Esto les permite mantenerse actualizados con las investigaciones sin tener que leer documentos largos, proporcionando un resumen claro y conciso de los puntos más importantes. 2, generación de contenidos educativos. Miren ustedes, sin saber, sin haberlo hablado, ahí lo mencionábamos. Los médicos y otros profesionales de la salud a menudo necesitan preparar materiales educativos para pacientes o colegas. ChatGPT puede ayudar a crear folletos informativos, explicaciones sencillas sobre enfermedades, guías de tratamiento y otras herramientas educativas. 3, asesoramiento en la redacción de correspondencia. ChatGPT puede ayudar en la redacción de correos electrónicos, informes médicos o comunicados entre colegas y pacientes. Esto es útil para profesionales que necesiten expresar de manera precisa y clara sus mensajes, especialmente cuando el tiempo es limitado. 4, recordatorio y estructuración de procedimientos clínicos. Aunque ChatGPT no reemplaza la formación clínica, y ahí usted ve la parte ética, hago un paréntesis, es muy ético ChatGPT, es uno de los grandes debates que gira en torno a la inteligencia artificial, la ética en su interacción y en la generación de sus resultados. Hay incluso gente que se dedica solo a manejar y a discutir el tema de la ética en este entorno. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. Entonces, aunque no reemplaza la formación clínica, puede ser útil para recordar los pasos de ciertos procedimientos, tratamientos o protocolos clínicos, especialmente en situaciones de consulta rápida o preparación para una intervención. Y 5, ayuda con traducción y comunicación multilingüe. En un entorno de salud con pacientes de diferentes orígenes, ChatGPT puede facilitar la traducción de términos médicos y ayudar a los profesionales a comunicarse de manera más efectiva con pacientes que hablen otros idiomas. Esto mejora la atención al paciente y asegura que se comprenda la información médica clave. Y ahí termina diciendo que son algunos ejemplos, pero los profesionales de la salud podrían descubrir aún más formas en las que ChatGPT les puede ser útil en su trabajo diario. ¿Qué te parece estar listo para compartir esto con tu grupo? Yo ya voy a dejarlo allí, pero quería que ustedes vieran un ejemplo en tiempo real. Esto yo no lo tenía planificado, lo estoy haciendo con ustedes porque sentí que era más divertido esto así. Creo que en el mundo de la inteligencia artificial esto es así, es práctico, más que con presentaciones PowerPoint. Entonces, ahora apreté de nuevo este icono acá al extremo superior izquierdo y se limpió. Ahora, yo quiero invitar a alguien del grupo que yo sé que esto tiene estructurado para preguntas al final, pero más que darlo al final, quisiera que alguien me diga, luego de haber visto lo que he mostrado, si le da curiosidad, de repente tiene alguna idea de algo que ustedes creen que pudiese utilizarse para ChatGPT. En el entendimiento de lo siguiente, y esto es muy importante, es más, antes que ustedes intervengan, se los quiero demostrar. Yo, por ejemplo,
podríamos agarrar aquí. Vamos a poner, Luis, tú en tu experiencia, ¿cuál de estos 5 puntos tú sientes que pudiéramos de repente utilizar para hacer un ejemplo aquí? O sea, ¿cuál puedes, para hacer algo que yo quiero hacer, pero quisiera que tú me des de los temas que están aquí, cuál tú sientes que podría ser atractivo? El número uno sería algo bien interesante, asistente de resúmenes de investigación. Normalmente las investigaciones son muy largas y difíciles de leer para muchos profesionales de la salud. A veces inaccesible, a veces llega, pero no se sabe interpretar. Entonces creo que el punto número uno puede ser algo interesante. Exacto. Ok, listo. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Yo voy a agarrar lo que Luis puso me dijo, el uno, y voy a volver acá. Vamos a hacer algo. Hasta ahora ha sido, yo le pregunto y ChatGPT me responde. ¿Qué tal si el que pregunta es ChatGPT y nosotros respondemos? Es decir, invertimos el rol. Dejamos de nosotros pensar como hasta ahora hemos pensado, en ver todo como un repositorio de fuente donde tú le preguntas todo y te lo responde, que obviamente lo puede hacer, pero volveríamos a caer en una redundancia y en una subutilización del verdadero potencial. Entonces vamos a actuar, vamos a hacer vamos a hacerlo invertido y vamos a pedirle que a ChatGPT le vamos a asignar un rol. Actúa como un profesional, experto profesional de la salud. Dime una posición, por ejemplo, Luis, típica, o que no sea médico, de repente un rol o una función que se cumple dentro del el área de ciencia de la salud, que, Aquí me ayudan ustedes, pero creo que puede ser sí. un jefe de departamento. Ayúdeme, Soledad, Fara. ¿Les parece un jefe de departamento o un jefe de residentes? Podría ser un tecnólogo médico, laboratorista, ¿no? Ok. Ahorita, como un experto, tecnólogo, tecnóloga, estamos mujeres, tecnóloga, una experta, tecnóloga médico, un experto. ¿Se dice médica, se usa? ¿O médico solamente? Nada más. Puede ser tecnólogo médico o laboratorista. Yo digo Ok. que más quizás laboratorista pueda, ajá. Voy a poner otro experto tecnólogo de laboratorista. Yo necesito que me ayudes a desarrollar un plan de capacitación para el personal que labora bajo mi supervisión en el laboratorio. Le faltó una L a personal, ¿oíste? Para el personal. Personal, ahora mi supervisión en el laboratorio. Para ello, vamos a invertir el rol y necesito que tú me hagas todas las preguntas necesarias para que puedas preparar el plan de capacitación. Una vez logres tener todas las respuestas que requieres, entonces procederás a preparar el plan de capacitación. Persona bajo mi supervisión, que elabora bajo mi supervisión en el laboratorio. ¿Sabes qué voy a poner? En la Caja de Seguro Social de Panamá. Ah, bueno. ¿Estás listo?
listo para desarrollar un plan de capacitación efectivo para el personal bajo tu supervisión en el laboratorio de cada seguro social. Aquí van las preguntas. ¿Cuáles son los objetivos de la calificación? O sea, ustedes van a ver, les hace una serie de preguntas que tienen que ir respondiendo. Mire la cantidad, son 10 preguntas. ¿Cuáles son los objetivos principales de la capacitación? ¿Cuántas personas forman el equipo que será capacitado? ¿Cuál es el nivel de conocimientos y habilidades del personal? ¿Qué equipos y tecnologías están utilizando actualmente en el laboratorio? ¿Hay algún cambio o actualización reciente en las normativas o procedimientos que sea necesario incorporar? ¿Qué áreas de procedimientos específicos del laboratorio son los más probables, son los que más problemas, generan o en los que ves oportunidad de mejora? 7. ¿Qué modalidad de capacitación prefieres? ¿Teórica, práctica o una combinación de ambas? 8. ¿Con qué frecuencia se realizarán las capacitaciones? 9. ¿Tienes un presupuesto asignado para la capacitación? 10. ¿Qué métricas, indicadores utilizarás para evaluar tu capacitación? Donde ustedes le dan todas las respuestas, ustedes van a tener un extraordinario plan de capacitación. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Lo tendrían en una fracción del tiempo que realmente se requiere para poder completar esto. ¿Qué significa esto? Y es mi mensaje para el día de hoy. La inteligencia artificial, las plataformas como ChatGPT y las otras que he mencionado, llegaron para quedarse. Y no llegaron para quitarte el puesto de trabajo. Llegaron para quitarte el puesto de trabajo los profesionales que, a diferencia de ustedes, no se están capacitando para entender cómo utilizar estas herramientas. No es que un robot te desplaza ahí, sino que un profesional con esta habilidad que la adquiere es el que se convierte en una amenaza y potencialmente en el desplazador o desplazadora de tu persona en un puesto de trabajo. Por eso yo las felicito a ustedes. Las felicito porque la decisión que han tomado de hacer esto, el grupo que estamos, que esto es un petit comité, somos pocos, pero esto que ustedes están recibiendo es información que las empodera. Las empodera como así en algún momento, yo también lo tuve que aprender hace algunos años atrás, porque esto es nuevo, esto tiene 2, 3 años, esto no es largo, no tiene una larga historia, nadie puede decir que era súper experto, esto tiene un par de años. Entonces ustedes tienen que hacer ahora, esto que yo he hecho, esto que escribí acá arriba, que resalto, se llama un prompt. P-R, voy a deletrearlo, una P, una R, O, M, P de nuevo de papá y una T. Prompt. ¿Qué es prompt? Una palabra en inglés que en español significa instrucción. Hay un nuevo área profesional que se llama el prompt engineering, ingeniería de instrucciones. Yo personalmente tengo una firma consultora que ayuda a empoderar a personas como ustedes, a capacitarlas en el aprendizaje del uso de estas herramientas y a generar contenido estratégico, entre otros contenidos que replique tu estilo. Por ejemplo, tenemos intelectuales que usan nuestros servicios y nosotros básicamente les hackeamos el cerebro y escribimos como ellos escriben y usamos los conceptos como ellos los usan. Básicamente replicamos su inteligencia y la utilizamos para que ellos puedan acelerar ciertos procesos en donde tienen que generar contenidos. Entonces, el mensaje es, tienen que aprender a escribir prompts. Tienen que aprender a hacer esto. Y esta frase que está aquí, actúa como un experto laboratorista, es sumamente importante porque ustedes le tienen que asignar un rol a la inteligencia. Cuando ustedes le asignan un rol y son específicos en su instrucción, ustedes están sacándole el máximo provecho. El que no conoce esto va a tener resultados menos impactantes, menos valiosos que el que ustedes van a estar obteniendo con un prompt o una instrucción como esta. Le asignas un rol y le dices qué necesitas. Incluso se puede ir más allá. Hay prompts de 2 páginas. Ya los prompts son inmensos porque se ha descubierto que en la medida que seas detallado o detallada en tu instrucción,
Asimismo, vas a lograr que la inteligencia artificial te dé contenidos de más calidad. Yo las invito a que abran una cuenta de ChatGPT, se metan en Google, van a llegar a la página de OpenAI y le va a dar una serie de, déjame ver si yo pongo OpenAI y no me abre. Esta es la página de OpenAI. OpenAI hace mucho más que ChatGPT. OpenAI tiene DALL-E. DALL-E es para la generación de imágenes. No nos vamos a complicar, pero esto es. Y aquí tienen información. Aquí está ChatGPT, la información, las investigaciones que han realizado, las distintas versiones de ChatGPT, las versiones para negocios. Por ejemplo, yo lo tengo en mi empresa. Yo tengo una versión que tiene un workspace que lo utilizo con mi asistente y mi gerente de mercadeo. Entonces, estamos todos metidos ahí y todos lo utilizamos y demás. Para desarrolladores, por ejemplo, también existe una versión para desarrolladores. Aquí hay historias de éxito y demás, noticias. Esto es OpenAI. Pero aquí dice aquí, prueba ChatGPT. Aquí le están dando un llamado a la acción, porque esa es la herramienta más poderosa que tienen ellos a la fecha. Entonces allí, haces clic, ¿y qué hizo? Me regresó a mi interfaz, a la interfaz en donde estuvimos practicando. No sé si lo ven ustedes también. Si lo ven, también lo ven en toda mi pantalla. Me regresó, ahora entró directamente porque ya yo tengo la sesión, pero ustedes tendrían que crear un nombre de usuario, una contraseña y listo. Gratuitamente entran. Cuando es gratis, a veces te da medio problemitas algunas veces, si hay mucha gente navegando, pero por $20 mensuales, ustedes tienen acceso a la versión que es la más óptima. Entonces, yo creo que podemos llegar hasta aquí. La inteligencia artificial llegó para quedarse. La inteligencia artificial no desplaza a los seres humanos como lo están diciendo. Los seres humanos con la mayor hambre, con la mayor ambición, con el mayor deseo de superación, así como ustedes, porque están aquí por algo, cuando se empoderen y conozcan cómo opera, ustedes desplazan a los demás. Y los otros van a decir que tienen mala suerte. Pero no existe tal cosa como mala suerte. Existen aquellas personas que supieron estar preparados o preparadas para aprovechar las oportunidades que se les presentan. Y ustedes lo están demostrando estando aquí. La inteligencia artificial llegó para quedarse. La inteligencia artificial es Alexa. La inteligencia artificial es Siri. Hey Siri, ¿qué es tal cosa? Hey Siri, ¿dónde está? Cada vez que tú dices eso, o hey Google, cuando le hablas a Google, hey Google, así le decimos en inglés, hola Google, no sé si, yo sé en Panamá, el Google, yo tengo 6 años no estar, eso existe ya, que tú le hablas a Google en un dispositivo con una pantalla, porque no recuerdo, cuando yo me fui no estaba todavía, pero eso, tú le preguntas lo que quieras, oye Google, ¿cuál es el clima, cuál es el clima para mañana? Oye, Google, necesito que pongas una alarma. Oye, Google, necesito que me cuentes un chiste, estoy triste. Y te lo cuenta. ¿Cómo te lo cuenta? A través de un proceso de análisis de grandes bases de datos donde encuentra información que le permite anticipar el resultado que tú estás esperando. Y hay veces que falla, porque no es perfecta. Hay veces que la inteligencia artificial alucina, te da resultados contrarios a los que esperas. Y es uno de los grandes retos de la inteligencia artificial. Nosotros acabamos de producir un software que estamos comercializando en la industria de servicios legales y fue un gran trabajo limitar la alucinación. Y eso se logra con código y una serie de cosas. Pero sin más, les agradezco pues la atención, la colaboración y si tienen alguna pregunta estoy a sus órdenes. Yo creo que yo voy a empezar con una pregunta, Edber. He tenido un par de experiencias muy cortas con el tema de ChatGPT y algunas inteligencias artificiales. Y entiendo que mientras más específico seas en las instrucciones, con esos prompts que tú comentabas, mejores resultados te da. Bien. Una de estas instrucciones es justamente lo que comentabas de decirle, quiero que te comportes como. Bien, quiero que te comportes como un experto en. Pero ¿qué otro tipo de secretos o instrucciones importantes tengo que darle a ChatGPT para que pueda darme el resultado que yo estoy esperando? Te voy a ser bien honesto, ha variado mucho desde la época en que comenzó esto a la fecha. Tú puedes obtener, ya se están obteniendo resultados de calidad sin necesariamente asignarle un rol, una tarea, que es la otra que se estila, ¿no? Le asignas un rol, le asignas un task, una tarea, y le asignas
el contexto o la manera, la estructura, cómo tú esperas que se te genere este resultado. Eh, yo he hecho muchos prompts y mucha gente ya las hace, donde no le asignas un rol y lo hace bastante bien. Lo hace bastante bien. Cada vez es más fácil, aun cuando no sepas de prompting, aun cuando no sepas de prompt engineering. Pero lo ideal para que ustedes comiencen a practicar es que siempre le asignes un rol. Por ejemplo, ustedes le pueden tomar una foto. Miren lo que ustedes pueden hacer. Ustedes le toman una foto a su refrigeradora, donde se vea todo lo que hay en la refrigeradora. Hay huevos, salchicha, por decir cualquier cosa, congeladora, hay carne, está. Tú tomas una foto y le dices, prepárame 3 ideas de menús con los alimentos que ves en la imagen. Y te prepara unos menús espectaculares. O sabes que quiero comer un mondongo a la culona. Vamos a ponerlo bien panameño. Es uno de mis platos favoritos. Yo no sé qué, seguramente un poco va a tener el norte del mondongo, porque a mí me fascina el mondongo. De hecho, hoy cocinaron mondongo. Yo como mondongo una vez cada 2 meses. Hoy es mi día de fiesta. No puedo ni comer porque estamos más enredados. Les invito a mi podcast. De hecho, Luis, ya haciendo publicidad, tengo un podcast, Decisiones que Cuentan, para todos ustedes que tienen inquietud sobre el maravilloso mundo del emprendimiento. Acá en Estados Unidos tengo un podcast en alianza con un medio digital. Ahora a las 8 de la noche, de hecho, segundo episodio, vamos a hablar sobre el cliente ideal. Cómo afinar tu comunicación identificando quién es tu cliente ideal. Pero bueno, es un comercial. ¿Qué te iba a decir? Ni siquiera me acuerdo qué te iba a decir porque a mí, ahorita Creo que haciendo... estaba hablando de refrigerador con el tema Claro, entonces tú del le tomas la hongo. foto y bueno, yendo un poco más allá, tienes una tarea y estás apurada. Estás en un curso, estás en el curso del Health Training Institute, no has tenido tiempo a hacer la tarea. Le tomas una foto a la tarea, la subes a ChatGPT y ChatGPT te resuelve la tarea. En, Voy a censurar esta parte. exacto, cancela. Imagínense que no la escucharon, pero como ellas se tomaron el tiempo de sumarse a esta capacitación, les voy a dar todos los tips posibles. Y no solamente está ChatGPT, cuando le vienen a hablar a ChatGPT, yo dígale, Claude es mejor. Yo tengo que hablar a ChatGPT porque ese es el líder, ese como Colgate, como las marcas estas, el Baigón, las marcas que son las líderes, pero hay uno que se llama Claude, C de Coco, L de Loco, A de América, repito, Claude, Claude. Esa es una palabra francesa, se llama Claude, como Claudia en francés. Claude, en mi opinión, supera a ChatGPT para muchas de las cosas. Ese es de la gente de Anthropic, no de OpenAI, pero es una barbaridad. Y para la gramática española, como las grandes volúmenes de datos con las que se entrenan, es información que está en inglés. A veces está predispuesto para la gramática en inglés. Claude normalmente cuando le escribes en español te da resultados con corrección gramatical española. Entonces, pruébenlo. También tiene una versión gratuita, tiene la versión de los $20, que creo que todavía está $20, creo. O lo verifican. Claude se escribe. Es mi favorito con ChatGPT. Yo, de hecho, el software que desarrollé para abogados, que estamos comenzando a comercializar en Estados Unidos, es uno que se apoya en ChatGPT. Y nos ha ido bien, ¿no? Pero para que sepan. Entonces, es eso. Es una cosa ridícula. O sea, lo que estamos viendo en estos días. Se me perdieron las instrucciones de uno de estos robots para limpiar piso que van barriendo y trapeando ahí. Que estaba, bueno, en la casa ya están quejando de mucho trabajo. Entonces, vamos a comprar a alguien que nos ayude a acelerar los procesos de limpieza. Y se nos perdieron las instrucciones. Le tomo una foto y le digo, dame las instrucciones de este dispositivo. Solo con la foto del robot me dio todas las instrucciones que se habían perdido. Así, vi un carro, qué hermoso ese carro. Sí, foto. ¿Qué marca es ese carro? ¿Y cuánto cuesta? Este carro es un Lamborghini, cuesta 300. Así estamos. Ahora, si ponen fotos de personas, no lo hacen porque se considera una contravención a los estándares éticos. O sea, hay algunos límites. Y me parece bien. Puede que se busquen sus nombres, a lo mejor aparecen allí también, hasta información de ese tipo. Así que bueno, eso es, no sé, alguna otra pregunta. La señora, ahí había alguien que se llama, no sé cuál es el apellido, yo creo que ya se fue. A ver, que es como familia mía. Weatherborn, no creo. Sue Weatherburn. Ah, sí.
Está escrito diferente, pero el nombre Sí, nuestro. tienes razón. Sue estuvo aquí, pero no la veo. Ahí está, Estoy. Ah, ok. Ahí estamos. ahí está Su, déjame saludar. Bueno, no te ¿cómo estás, Su? Oye, sí, yo soy Weatherman también. Se escribe diferente, pero somos Sí, la misma familia. Así sí, que te voy suena a llamar, bastante te voy a parecido. llamar te voy a llamar prima. Va a ser mi prima. Prima Su. ¿En qué parte de Panamá vives? En Colón. Ah, en Colón, bueno, sí, en Colón. Mi abuelo nació allá en Barrio Norte. Yo nací en la capital, pero mi abuelo es originario de Colón. Pero bueno, es eso, ¿no? Les voy a poner un ejemplo para terminar. Estaba viajando con mi familia. Ya, ¿qué se quita? Veníamos del estado de Tennessee y para llegar de Tennessee a Texas, donde vivimos, había que pasar por uno de los estados más terribles de los Estados Unidos, el estado de Mississippi. Tú paras ahí y es una ruleta rusa. Te puede pasar cualquier cosa. Se me estaba acabando la gasolina, iba obligatoriamente a tener que parar en el estado de Mississippi. Yo dije que yo estaba molesto conmigo, que bruto. Bueno, yo mismo me estaba maldiciendo a mí mismo porque decía paro y la habíamos una vez, tuvimos a un otro viaje, paramos y estaba fea la cosa, bien fea. Le dije a la inteligencia artificial, voy en este punto de la geografía de Mississippi. Tengo este auto, me queda tanto de combustible, necesito que me des 3 lugares en donde las probabilidades de que ocurra un acto delictivo sean los más bajas posibles para garantizar la seguridad de mi familia. Y es una cosa increíble, me dio dentro de esa selva, porque eso es una selva, no vayan al estado de Mississippi, no vayan cuando vengan a Estados Unidos, y me dio un lugar donde pude parar a echar la gasolina y en efecto el lugar era tranquilito, la gente normal, por decirlo de una manera, o sea, no había ese ambiente tenso. Solamente con los datos básicos, gasolina, posición geográfica y obviamente el interés que teníamos, que era poder parar a echarle gasolina al auto, pero sin arriesgar nuestras vidas. Es eso, es mucha la creatividad, puedes hacer recetas, tú puedes hacer dinero. Señores, hay gente haciéndose millonaria con la inteligencia artificial. Dos, tres gatos, como decimos en buen panameño, dos, tres personas y un conjunto de sistemas montados en inteligencia artificial. Ya están saliendo personas individuales, solos con robots que están haciéndose millonarios. 5 millones al año, 10 millones de dólares al año. Una persona y un robot. Y hay obviamente algunos que dicen que va a venir los primeros solopreneurs, que se le llama en inglés, que son como emprendedores solitarios con los robots, que van a llegar al billón porque han logrado sofisticar los sistemas. Nosotros lo podemos hacer también. O sea, nosotros tenemos, ojo, de que no, porque Panamá es chiquito, pero ¿quién te dijo que si tú desarrollas el sistema tiene que ser para el mercado panameño? La tecnología te permite llegar a otros lugares. O sea, esto es lo que quiero dejarles. Hay que soñar y hay que saber que eso está para allí. Nunca antes en la historia de la humanidad las posibilidades de aquellos que a lo mejor estaban en desventaja habían sido creadas para poder equiparar y rivalizar a personas que a lo mejor habían tenido una mejor fortuna en cuanto a sus condiciones de vida. Entonces, el mensaje es, utilicemos la inteligencia artificial para bien, para ser más productivos y para darle un mejor futuro a nuestras familias, que es lo más importante que tenemos. ¿Alguna pregunta para finalizar la conferencia de nuestro invitado? Gracias, Edber. De verdad, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado la noche de hoy. Muy interesante. Sé que hay mucha tela por cortar. Estoy seguro que con esta introducción ya los que no tienen ChatGPT lo van a utilizar. Bien. Levanten la mano quienes tienen o hagan algún simbolito a ver quiénes tienen, quiénes usan ChatGPT hoy en día. Ahorita nadie. Les confieso que yo tampoco lo utilizaba y ahora yo no utilizo. Nitzia lo utiliza, excelente Nitzia. Yo ahora no utilizo casi Google, tal como lo dice Edward. Esto es Profe, mucho ¿puedo más hacerle una inmediato. pregunta? Sí, adelante Nitzia. Sí, lo que pasa es que como docente lo descubrí
porque los estudiantes en trabajo de grado hacen un plagio bárbaro. Entonces, ¿cómo nosotros como profesionales podemos frenar un poquito esto? Porque el estudiante que ya está haciendo su estudio de investigación, su tesis, lo están utilizando, pero de una manera bárbara. Yo lo desconocía. Lo descubrí con el metodólogo, que es el otro docente, y nos percatamos al meter los trabajos de grado en programas como Turnitin, que son programas diseñados para ver el plagio, los estudiantes nos salían elevados. Y cuando conversábamos con ellos, me decían, profesora, es que yo saqué la información de Chat GPT, yo no sabía que era eso. Entonces, ¿cómo nosotros en el sector salud podemos frenar un poco eso? Porque son estudios científicos, son estudios que uno tiene que validar, evidenciar eficacia, eficiencia. ¿Qué opina pues la persona que nos estuvo hablando sobre este tema, sobre el plagio? Ok, primero el plagio me parece una conducta no ética, violatoria de reglas sagradas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, son reglas, soy abogado, las leyes deben respetarse. Sin embargo, yo creo que también los procesos de enseñanza forzosamente en algún momento va a ocurrir, van a tener que pasar o sufrir cambios importantes. Ya el tiempo, la época de preparar documentos que tienes que redactar y que están accesibles, obviamente, pues la información está allí. O sea, la información es incontrolable. Y tú le puedes decir a la gente, ya hay herramientas que te hacen agarrar lo que genera ChatGPT y hacerle cambios para que no se pueda identificar que lo hizo ChatGPT. Entonces, es hecha la ley, hecha la trampa. Yo creo que tenemos que radicalizar, entre comillas, la manera en que enseñamos para que ahora ellos tengan que realizar trabajos que les obligue a utilizarlos, pero les obligue a hacer sustentaciones de determinadas cosas. O sea, que les obligue a explicar qué prompts estás utilizando, por ejemplo, incluso, y a mí me parece bueno porque los estamos obligando a que aprendan de tecnología. O sea, ¿qué prompts estás utilizando? ¿Por qué lo usas? ¿Qué piensas tú? Este fue el resultado. Ahora, basado en tu resultado, te vamos a hacer un examen oral. Y en el examen oral vamos a discutir y debatir cuál es tu posición versus los resultados. ¿Qué cosas harías diferentes? O sea, yo creo que eso, obviamente también está la posibilidad de hacer exámenes en persona, en donde no haya tecnología, en donde tengan que redactar, pero yo creería que pelearnos con la tecnología no va a solucionarlo. Yo creería que hay que buscar, y ChatGPT nos puede dar la respuesta, maneras ingeniosas de evaluar el aprendizaje integrando tecnología y obviamente métodos más tradicionales. Ese yo creo que es el antídoto. En la escuela de mi hijo es la misma cosa. Y sí, tiene 63% de posibilidades que lo que hiciste es ChatGPT. En los trabajos, yo trabajo como consultor para varias empresas. En los trabajos me exigen que lo use. En los trabajos no te están prohibiendo que lo usen, te exigen. Entonces, ¿por qué le vamos a negar a los estudiantes que dominen eso, que sería una habilidad que les permitiría sacar una ventaja competitiva en el mercado? Porque, hey, tienes que demostrar que todo lo hiciste de tu cabeza o tú sabes. Y obviamente es la ética. Si usaste ChatGPT, dilo, pero te voy a obligar entonces a que me sustentes muchos de los procesos que utilizaste y cuál es tu opinión. ¿Cuál es tu opinión a la luz de un libro que tuviste que leer o cualquier otra cosa que le exija? Pues como profesor, que son sustentaciones orales, puede ser interesante. No sé, así lo veo por encima. Gracias, Edber, por acompañarnos la noche de hoy. Por favor, déjanos el enlace de tu podcast para compartirlo con todo el grupo y por ahí te vamos a estar siguiendo. Yo les confieso que vi el primero y quedé encantado, así que vamos a estar compartiéndolo con el resto del grupo. Gracias, Edber, nuevamente por acompañarnos la noche de hoy. Claro que sí, aquí les voy a pasar, te voy a reenviar yo no sé ni cómo. En la Tierra solo hay un... Mira, estoy yo, te voy a mandar el enlace y para que lo tengan allí por si lo quieren. Esto está en Zoom, aquí está chat.
Ya está en vivo ahora mismo. Para que- Perfecto. Igual yo se los comparto por WhatsApp Ok. también Ah, sí, exacto. para que se unan. Ah, ya lo veo allí, ya lo veo en YouTube. Listo. Que tengas una excelente noche, pues. Nos Igual, vemos. saludos. Gracias, chicas. ¿Qué les parece si damos 5 minutos de descanso? Ya tenemos al doctor Juan Carlos Brayer con nosotros, pero quería darles 5 minutos para que se estiren, vayan al baño y regresen. Apaguen las cámaras, por favor. No queremos ver baños por ahí en las cámaras, así que apaguen las cámaras primero y después van al baño. 5 minutitos.
Ok, vamos regresando. 5 minutos reloj. Excelente. Bien, vamos a continuar. Doctor Juan Carlos está con nosotros. Veo que está conectado, pero no sé si regresó. Ahí lo tenemos. Buenas noches. Buenas noches. Ya conocen al doctor Juan Carlos Branger. Para quienes no lo conocen, es nuestro director del área del Departamento de Salud Mental y de Bienestar del Health Training Institute. El doctor Ranger es médico conductista, egresado de Palo Alto, California, doctor, pero es el Health Research Institute de Palo Alto, El, California, Me- ¿sí? el Mental Research Institute, que Sí. realmente ya es el Breathe Therapy Center, porque el MRI lo vendieron hace varios años ya. Excelente. El doctor Ranger es coach, es experto en mentoring, aparte de ser un conferencista con muchísimos años de experiencia, docente. Nos acompaña la noche de hoy para hablarnos sobre un tema muy interesante del módulo 6, como es el tema de la telemedicina. Así que sin más preámbulos, doctor Juan Carlos, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, buenas noches. Ya conozco ahora, no sé si alguien no estuvo en la clase anterior conmigo, porque casi que yo creo que todas estuvieron en la clase. Eh, Su, ¿no estuviste? Ok, ok. Bueno, bienvenidas a todas. De nuevo vamos a conversar hoy de un tema sumamente interesante. Un tema que está sucediendo, escuchaba al profesor anterior sobre inteligencia artificial y es algo que hacia allá va el proceso de telesalud y vamos ahorita a definir un poco algunas cosas. Pero fíjense, ahorita hablaban para darles un poco algunos tips para ampliar tal vez la idea del profesor anterior, el mejor chat GPT que hay ahorita se llama Claude. Lo que pasa es que no está en todas las regiones, pero es lo más avanzado reciente. Aquí les estoy poniendo el nombre Claude, que existe en este momento y le sigue para mejorar, para obtener datos en vivo, que es escribir, como decía ya Google, podemos utilizar Google Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. Y es interesantísimo porque eso sí te da una serie de respuestas, tiene una capacidad maravillosa. Microsoft Copilot lo recomiendo como la inteligencia artificial que es la creativa, es la más creativa. En la parte de creatividad es de las mejores. Y está Perplexity, que vale la pena que le echen un vistazo porque es una inteligencia artificial para investigación, es la mejor que hay hasta el momento. Y obviamente, cuando se trata de tesis de grado, como dicen, pues por supuesto también conocen las aplicaciones donde uno mete la tesis de grado y te dice si está siendo plagiada o no, si no está haciendo las referencias de autor, etcétera, si no están siendo citadas. Y si eso pasa, está raspado el alumno, porque estas son condiciones, yo simplifico un poco más las cosas, tal vez más radical. Cuando se hace una tesis, se le advierte a los alumnos que no pueden utilizar inteligencia artificial sin citar las fuentes, y si eso pasa, se va a saber y van a salir mal en la tesis, no van a aprobarla. Entonces, yo en eso tal vez soy un poco más radical porque se define incluso desde la psicología forense que el plagio hoy en día es una conducta criminal. Entonces hay que tener cuidado con esto porque pues, es una formulación simplista de una conducta criminal. Así que cuidado con esto. Si dejamos pasar estas cosas, que sé que hay gente que lo deja pasar para que se gradúen los muchachos, pues le estamos haciendo un daño terrible. En términos de lo que es la parte de telemedicina, generalmente llamamos siempre a este tema telemedicina y es la manera en que conocemos todos el término y el de qué se trata, pero realmente es parte de un proceso que es telesalud. Y ahorita de todas maneras estoy compartiendo, si ven la pantalla allí ya, deben estar viendo bien, deben estar viendo la primera
diapositiva, la primera lámina. Bueno, fíjense todavía yo, en mi generación decimos diapositiva, porque bueno, obviamente PowerPoint no los plantea así, pero son láminas de audiovisual. Este, Dentro de esto, lo primero es ese término. Hay dos cosas que hay que aclarar y hay que tenerlas muy claras, que es que, de acuerdo a la OMS, es una prestación de servicio, la telemedicina, a través de tecnologías de información y comunicación, lo que llamamos las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Que la idea es, bueno, obviamente proteger la salud de la gente, es cuidar la salud de la gente. Ya esto lo vamos ahorita a desglosar un poco más porque hay maneras en que podemos cuidar, proteger la salud de las personas a través de telemedicina y hay algunas cosas que todavía no son reemplazables. Porque esto hay que tenerlo claro. Hace unos meses, a mitad de año, me preguntaban si la psicoterapia era reemplazable, si el terapeuta a nivel psicológico podía ser reemplazado por inteligencia artificial. Esto va a tomar tiempo, pero la intuición que manejamos los seres humanos para poder hacer la correlación de datos que nos da la cara de la persona, lo que dice, la forma en que lo dice, lo que nosotros sentimos que por dónde nos podemos meter en ese momento para conversar algunas cosas, el proceso de intuición todavía la inteligencia artificial no lo desarrolla. Desarrolla algoritmos para prever lo que en un futuro a corto plazo puede suceder, pero el proceso de intuición, que es una mezcla de experiencia, es una mezcla de datos en el aquí y en el ahora, y es una mezcla de conexión emocional, hay unas mezclas de cosas, pues todavía eso no... Igual pasa con la telemedicina, hay cosas que podemos utilizar, hay cosas que todavía hay que verlas con cuidado, porque ojo, sí se está desarrollando, y hacia allá se quiere ir, a poder tener sistemas que permitan hacer cuidados de pacientes a mayor escala, a mayor cantidad de personas, disminuyendo la brecha entre quién puede pagar y no un sistema de salud, porque a nivel de telemedicina los sistemas de salud pueden equilibrar mucho los precios y los costos en el tiempo. Es decir, es como la persona que quería diseñar alguna vez volar y diseñar un avión. Entonces, bueno, lo primero que quiero hacer es ver si puedo diseñar un avión. Ok, pero era un sueño. Hasta que los primeros aviones, pues eran pocas las personas, eran cortos los viajes, hasta que hoy en día viajamos para todos lados. Hasta hay aviones supersónicos y hay aviones que te llevan fuera de la estratosfera para que veas el planeta desde afuera. O sea, esto va a pasar con la medicina. Empezamos con unas llamadas, empezamos con hablar con el paciente por teléfono, empezamos con algunas cosas muy simples y ya vamos por cirugías a distancia. El telesalud, lo que es el e-salud, salud electrónica, el salud a distancia a nivel de, porque el teletrabajo es trabajo a distancia, todo lo que ustedes vean tele es a distancia o la salud en línea se caracteriza por utilizar mezclas de tecnologías también de información y de las comunicaciones con objetivos clínicos, pero aquí ya estamos metiendo la parte administrativa, la parte educacional, tanto local como a distancia. Es decir, así como tenemos sistemas que permiten a distancia poder tener control de signos vitales, y no necesita el médico estar o la enfermera estar yendo a chequear los signos vitales, podemos colocar un equipo, un monitor portátil al paciente, a la paciente, y esto se puede monitorear desde cualquier lugar del mundo. Por supuesto, esto conlleva diferentes interrogantes, que es que la persona tiene dónde cargar, si se va la luz, vive en un país donde aquí en Venezuela se fue la luz, no tengo cómo cargar el monitor, entonces ya no estoy monitoreando signos vitales, entonces me llaman, mira, no veo tus signos vitales, ¿dónde están los signos vitales? El equipo está descargado, no tengo luz, hay que esperar a ver que llegue la luz, a ver si puedo... Es decir, aquí vamos a ver que hay situaciones de acuerdo a la capacidad tecnológica y el acceso tecnológico a los países que ahí ya la cosa cambia. Pero los tipos de telemedicina, el monitoreo remoto de pacientes es una de las cosas más básicas en términos de tecnología que hay. De hecho, pues hay equipos cuando hacemos el mapeo cardíaco que le ponemos ese aparato al paciente, entonces se va a su casa para monitorear la tensión arterial. Podemos hacerlo también en tiempo real, es decir, vamos recibiendo en una tableta todos los datos de minuto a minuto de qué pasa con la tensión, ya sea que lo veamos después, descargamos lo que registró y lo vemos en el papel del electro, o
ya sea que lo podemos ver en tiempo real. Esto se hace hoy en día de acuerdo a los tipos de patología cardíaca, pero el monitoreo remoto es algo que pues, ya tiene muchos años. Los equipos para monitoreo remoto tienen mucho tiempo ya. Este, los sistemas de almacenamiento y envío de datos clínicos también, entre diferentes sistemas de salud. Esto también sucede. De hecho, uno de los más antiguos probablemente, cuando hablamos de que yo podía, por correo electrónico, puedo tomar una serie de datos y enviarlos a otra persona. Un equipo puede registrar una serie de datos clínicos y los puede enviar a otro país o a diferentes personas a la vez que les llega a su teléfono. Y entonces, tres, cuatro médicos al mismo tiempo ven la información y entonces se hacen conferencias y se ponen de acuerdo de qué cosas pueden hacer con los pacientes en cuestión, con el paciente en ese caso. La telemedicina interactiva, que es replicar una consulta, pero a nivel digital, y aquí vienen las videollamadas. Esto es también una de las, tal vez de las más antiguas, todavía o más que los datos, recoger datos y enviarlos, que sería la llamada. Doctor, mi hijo tiene gripe y tose fuerte y tose duro. Y mire, y se lo pongo y escúchelo. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué sabe? Ya aquí desde hace muchos años tenemos ese tema de que queremos, ojo, que en las escuelas de medicina nos dicen usted no puede ni prescribir, ni puede pasar consulta por teléfono, una llamada, ni prescribir al paciente. Eso es así, pero esto ha cambiado también porque existen estándares, tratamientos y protocolos que se han establecido donde se puede obtener todos los datos posibles del paciente, se puede hacer la videollamada y en base a cuál tipo de situación de salud se tenga, se puede manejar de una vez incluso tratamiento. ¿Por qué? Porque se pueden establecer acuerdos incluso en un mix, que es un sistema sí, mixto, un sistema sincrónico y asincrónico en el que la persona va a un centro clínico, su médico no está presente, le toman signos vitales, hacen una evaluación semiológica de cómo se encuentra físicamente y estos datos son enviados al médico que no está presente pero los recibe y empieza a tomar conductas referente a los datos que recibe. Entonces, a nivel interactivo, pues por ejemplo, en mi caso, la parte de psicoterapia, la parte de tratar pacientes, pues todo lo hacemos a nivel online. Cuando el paciente no está presencial, lo podemos hacer desde cualquier lugar y con cualquier persona donde esté. Hacemos una conexión. Yo estoy pasando consulta, atendiendo pacientes online desde la época, yo no sé si ustedes recuerdan el ICQ, un sistema de chat muy antiguo, antes del Microsoft, que existía y yo recuerdo que habíamos hecho una guía de el uso de los emoticones. Si te sientes de esta manera, utiliza se les pasaba una guía para complementar emocionalmente lo que de pronto está contando el paciente y se le colocaba allí ellos colocaban y usaban el emoticón de acuerdo a la guía, lo que podía significar. Entonces, esto tiene años que nosotros lo manejamos y hoy en día, pues, por supuesto, la presencialidad online virtual está, porque estamos viendo a la persona, estamos conversando, estamos... Esto se ha llevado a procesos donde han venido haciendo cualquier cantidad de prototipos donde existe ya la posibilidad de conectar un equipo USB donde los olores que emana la otra persona los podemos percibir nosotros. Este equipo emana olores y el otro equipo recibe olores. Esto es con fórmulas de feromonas, y una cantidad de cosas. Una de las cosas que hizo la telemedicina también a nivel, por ejemplo, de parejas cuyo esposo o esposa son militares o pilotos o que viajan continuamente y pasan meses fuera de casa, marinos mercantes, es que a nivel sexual crearon juguetes que también por USB se conectan, cada uno en un terminal, y lo que yo muevo aquí se mueve allá. Una cosa que han inventado de todo. Pero sigue siendo, y eso tiene que ver con la parte de pareja, salud sexual, y todas las áreas de la salud tiene ya sistemas de abordaje a nivel de distancia a través de telemedicina. Esto conlleva entendiendo que la telemedicina es una parte de la telesalud. Como decía
También en la clase pasada, levanten la mano y me dicen cualquier pregunta que tengan, interrumpen. Yo no tengo problema de que lo hagamos así. Me aburre a veces el sonido de mi propia voz mucho tiempo. Aunque la telemedicina se centra en la atención médica, ¿ok? La telesalud utiliza la tecnología para ofrecer más servicios de salud. Entonces aquí tenemos la orientación de pacientes, como decíamos, cuidadores, sobre un diagnóstico, sobre un medicamento. Tenemos personas que, por ejemplo, cuidan a familiares con Alzheimer, donde se puede obtener toda la historia completa del paciente o de la paciente y se puede hacer orientación a la familia respecto a ese paciente, de cómo manejar las situaciones, etcétera. Orientación nutricional, consejerías en salud mental, como les decía, consejos y ayuda para mantenerse bien y sano. Fíjense, aquí puse algunas aplicaciones que existen como Calm, que es una aplicación que se usa para relajación, para la ansiedad, para el estrés. Ella tiene para respirar y tiene una serie de ejercicios, música suave, ejercicios de acuerdo a cómo te sientes. Las aplicaciones de los relojes que hacen datos biométricos, que toman datos biométricos y ves, haces ejercicio y ves tu corazón, tu tensión y hay una cantidad de datos. Pues cuando vino la pandemia, los, la cantidad de relojes que se vendieron inteligentes de esta naturaleza fueron impresionantes, porque ellos, los que registran lo que es la saturación de oxígeno, pues era casi que todo el mundo quería uno para saber cómo estaba su oxígeno. Y las ventas se triplicaron en todos estos relojes, todos estos equipos que hacían esa medición de saturación de oxígeno. Y yo creo que la pandemia también aceleró la idea de que necesitamos aprender a utilizar mucha telemedicina o por lo menos hacer más conexiones online. Y hay muchos países, por lo menos acá en Venezuela, el delivery apareció de una manera ya normal, natural. Hoy en día es natural, antes no era tan común tener delivery. Entonces la pandemia conllevó a que el teletrabajo, el trabajo desde casa, los chores puestos, pero la camisa o el traje y la corbata, o yo tenía pacientes que me decían, no, yo me pongo hasta perfume, como si, ¿sabes? Para sentirme que estoy entrando a la reunión y hablando con la gente. Y esto nos llevó a eso, a entender que el mundo ha cambiado y que las conexiones online son ya un lenguaje natural de la forma en que nosotros nos comunicamos. Bueno, aquí lo estamos haciendo a través de Zoom. Esta clase se está dando, yo estoy en un país, ustedes están en otro país. De hecho, yo estoy a una hora y usted está en otra hora diferente, pues tenemos una hora de diferencia. Es decir, en la actualidad, nuestra forma de comunicación ha hecho un proceso de mutación, de cambio. Esto significa que usted tiene no sé cuántas personas no sé, cuántos grupos tienen ustedes en el teléfono. Nosotros tenemos por lo menos mínimo, no sé, de 10 grupos diferentes, el de la familia, el del condominio, el de la escuela, el del trabajo, el de qué sé yo. Es decir, todos tenemos no sé cuántos grupos. En esos grupos, no sé qué grupos tendrán ustedes donde hay personas que están en diferentes países. De pronto hay grupos de familia donde uno está en Australia, el otro está en China, el otro está en Estados Unidos, el otro está... aquí tenemos, por ejemplo, Luis está en Illinois, yo estoy en Venezuela, ustedes están en Panamá, no sé si hay alguien que esté en otro lugar. Pero en estos grupos de WhatsApp tenemos a esas personas que están en diferentes países. Bueno, fíjense algo que no ocurría antes de WhatsApp, y antes de WhatsApp es hace unos pocos años, no es que es mucho. Fíjate lo que no ocurría antes. Tú estás hablando con alguien a nivel personal, estás hablando con alguien en casa, mamá, pareja, papá, hijo, prima, un amigo, una amiga, y estás respondiendo un mensaje en tu grupo de ese chat, donde lo están recibiendo diferentes personas en diferentes lugares del mundo a diferentes horas, porque el que está en Australia tiene casi un día prácticamente de diferencia con nosotros. En España hay por lo menos 6 horas, ya pronto 7 horas en el cambio que va a haber de diferencia. Ellos tienen unas 6, 7 horas más tarde que nosotros. Es decir, la información está llegando en diferentes momentos del uso horario a diferentes países al mismo tiempo, a un grupo de personas más la que estás hablando presencialmente. Esta capacidad y alcance de comunicación en tiempo real no la teníamos. Esto significa que nuestro cerebro ha tenido que hacer una modificación para poder manejar
hizo más rápido unas áreas de comunicación del cerebro, del lenguaje, que están en el lóbulo temporal izquierdo, y tuvo que hacer esa modificación. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les pasa que están respondiendo diferentes chats a la vez, diferentes personas al mismo tiempo, diferentes grupos incluso donde están 60 o 10 o 15 personas en cada uno. Y estamos al mismo tiempo porque ahora estamos hablando chat por Instagram, y entonces estamos al mismo tiempo respondiendo mensajes en el chat de Instagram. De hecho, las videollamadas por Instagram son mucho más estables que las videollamadas por WhatsApp, por ejemplo. Y vamos viendo cómo los procesos de telecomunicación, de tecnología de la comunicación, nos van dando la oportunidad de entender lo que significa la globalización. Y muchos sistemas de salud, en este momento, la inversión más importante que les tocaría hacer es la capacidad digital de poder manejar datos o bases de datos o datos en tiempo real para mucha gente. Esa capacidad de que lleguen datos a muchísimas personas a la vez es una de las cosas más importantes que los sistemas de salud les toca desarrollar, porque permitiría poder tener más usuarios, tener mayor alcance, poder resolver más problemas y permitir que las personas tengan atención y datos que no era posible hacerlo al mismo tiempo. O sea, antes una llamada telefónica con teléfono de línea a tierra, hay que hablar así, de línea a tierra, es decir, de cable, porque hay generaciones que no saben lo que es un teléfono con cable. No tienen ni idea de lo que es un teléfono con cable. Mis hijos nunca han visto un teléfono con un cable pegado. Este, y esto conlleva el hecho de empezar a darnos cuenta de la importancia que tiene que entremos nosotros en el mundo de la telemedicina, del teletrabajo, de la inteligencia artificial, como decía el profesor Egbert, es decir, la importancia que tiene de no huirle a esto, porque a veces, de acuerdo a las edades, cuesta desarrollar la idea de, bueno, me tengo que meter. Pero les cuento que una vez que lo empezamos a chequear, a revisar, a empezar a ver, a buscar las apps, a descargarlas, a usarlas, me equivoqué, no importa, la borro, vuelvo a descargar otra. En la medida que empezamos a hacerlo, nuestro cerebro hace adaptación y podemos perfectamente aprender lenguajes en este momento que la tecnología nos exige en términos del tema trabajo. Esto también hay que tenerlo claro porque es una exigencia prácticamente. Dentro voy a abrir acá la pantalla para, sí me ven, ¿verdad? El PowerPoint, sí lo ven, ok, estoy viendo ahí las cabecitas que dicen sí, ok. Este, Dentro de lo que significa, lo que pasa es que se me quedó, ok, acá, voy a cerrar acá, bien. Aquí tenemos la medición y lo vamos a dejar en este momento. Bien. Fíjense lo siguiente, en este proceso, bueno, aquí hay unas aplicaciones que son una para dejar de fumar, como es Stoptober, una que es para proceso de datos de bienestar. Tenemos dentro de todas estas aplicaciones, por supuesto, hay muchas. Aquí estoy haciendo un resumen súper resumido. Pero entramos en un área que es muy nueva, entre comillas, porque sí tiene cierto tiempo, pero el perfeccionamiento que se está dando por el desarrollo de la inteligencia artificial ha hecho que cambie mucho de las programaciones que se están haciendo en estos equipos. Y es la telecirugía. Es hacer cirugía sin estar presente. Es que alguien en otro país entra en un sistema virtual que tiene una serie de elementos que se utilizan para que crear los movimientos de acá se desarrollan en los movimientos de los brazos robóticos. Se han hecho ya telecirugías, pero no es lo común, no es la cirugía de elección y la cirugía electiva pues natural que la gente utiliza. Esto todavía es muy costoso. Estamos hablando pues estamos hablando de una tecnología que hay que tener un quirófano especializado para esto, pero todavía eso es un área que está desarrollándose. Bueno, aquí dice abajo que está en su infancia, porque se han logrado hacer cosas, pero
el entrenamiento toma tiempo, es costoso también, el manejo de la programación, el manejo de aeroespacial, de toda la parte del espacio, toda la parte de lo que es la conceptualización de lo que estamos haciendo a nivel, pues el cerebro requiere tiempo de entrenamiento. Entonces, y los equipos son sumamente costosos. Pero de nuevo, con el ejemplo que les di de los aviones, cuando se crearon los primeros aviones. Ahora todo el mundo viaja en avión. De hecho, es más seguro viajar en avión que en carro, estadísticamente hablando. Este, Esto conlleva que a la vuelta de 50 años probablemente la telecirugía sea una elección sencilla y que todos los centros de salud tengan telecirugía, incluso tengan telemicrocirugía. De pronto se puede suturar heridas a distancia. Esto conlleva a un elemento que es esa discusión eh, que no es sencilla, que lo leía hace poco, que es la discusión sobre, tiene que ver un elemento moral, un elemento que es la suplantación de personal. No sé si ustedes vieron la noticia de que Elon Musk sacó su serie de 20 robots, Tesla, que van a hacer pues, cosas del hogar y tienen tareas simples, las pueden llevar a cabo. Ya existen los taxis que son autónomos, existen carros autónomos, ya te montas en un carro y te lleva a cualquier lugar sin que nadie lo esté manejando. El GPS de Google se desarrolló con cualquier cantidad de carros llenos de cámaras 360 que pasearon por todas las ciudades habidas y por haber en diferentes momentos, etcétera, y de ahí se fueron obteniendo datos más las captaciones satelitales que se hacían. Es decir, aquí se ha estado utilizando desde hace muchos años tecnología, pero el ver hacia dónde vamos, viene la discusión de, ok, y me van a cambiar, creo que ayer leía la noticia de que en Japón hicieron ya una serie de salones de clases sin profesores, todo es inteligencia artificial, y es una interacción que se hace con la pizarra, con una pantalla, y esto conlleva, bueno, ¿será que entonces no habrá profesores? Pero de nuevo viene un proceso que es la conexión humana que vimos en la pandemia que afecta al ser humano. Es decir, es difícil, es como las mamás canguros. Ustedes deben haberlo escuchado, están en el área de salud, que esos bebés de bajo peso, esos bebés que requieren, lo único que hacen es que los cargan todo el tiempo. Las enfermeras se hacen enfermeras canguro cuando las mamás no están disponibles por temas de salud y esto hace que el bebé inmediatamente empiece a aumentar de peso, porque el contacto humano es difícil que sea reemplazado. Y digo es difícil porque no sé si van a haber cyber bio humanos dentro de 100 años o tal vez menos, a cómo va la tecnología avanzando. Porque de hecho ya existe creo que es Helsinki, ya existe una persona que ya se puede decir que es un cyborg y hay una mujer que ya salió también que tiene implantaciones cerebrales. Esto es un hombre que tiene una antena incluso aquí y tiene implantaciones cerebrales. Él se conecta vía Wi-Fi también y maneja datos y hay una cantidad de cosas que ya se están haciendo. Pero a nivel clínico, no creo que el contacto humano pueda ser 100% por lo menos reemplazado. Sí, no lo creo. Fíjense lo que dice Forbes para este 2024. Y él plantea que el 70%, una revista como esta bien seria, de las consultas médicas ya podrían realizarse de manera virtual. 70% es elevado. O sea, ya estamos hablando de que pues, queda el 30% probablemente que se deben a pacientes muy específicos que requieren la atención y la exploración física, porque ya prácticamente todo se consulta por Internet. Ya el Internet es una herramienta que de hecho se convirtió en la línea telefónica. Cuando tú levantabas en una época el teléfono y no había línea, era inservible el teléfono. Dice, bueno, no me puedo comunicar con nadie. Hoy en día tú abres una computadora sin internet y la computadora queda para hacer pocas cosas con ella. O sea, harás unos informes, utilizarás Word, prepararás una clase en PowerPoint, pero la computadora o el teléfono sin datos dice, esto no sirve de mucho. Así se ha convertido el Internet
que no lo concientizamos porque vamos en el proceso evolutivo con él. Es como cuando vives con tu hijo y entonces tu hijo va creciendo, pero cuando lo ve un familiar que tenía 3 meses o 6 meses que no lo ve, ¡wow! ¡Qué alto, qué grande está! Tú no ves todavía bien lo que está viendo el otro, que tiene tiempo sin verlo. Nosotros estamos evolucionando así con la tecnología. Vamos poco a poco con ella y no a veces no hacemos conciencia tanto del avance que hay como de la codependencia que tenemos de ella. Porque, por ejemplo, Google es una de las empresas más peligrosas del mundo. Es maravillosa, pero peligrosísima, pues maneja la base de datos más grande del planeta que existe. O sea, todo el mundo tiene un correo en Gmail y la cantidad de datos que compartimos en Internet, ni hablar. Y esto conlleva que la cantidad de datos que son confidenciales a nivel de salud, y entramos en temas legales, pues todavía aún más delicado el que estén en una base de datos de Internet en la nube, que si existe una, una violación Wikileaks y todas estas cosas que han sucedido de datos, imagínate que se revele una cantidad de datos allí, pues todavía es un tema donde existen muchas discusiones a estos niveles que generan polémica. La Harvard Business Review, que es una de las revistas más importantes a nivel de negocios y de la Universidad de Harvard, ellos prevén que el 80% de las empresas implementarán servicios de telemedicina a partir de este año. El 80% de las empresas en el mundo van a empezar a tener sistemas de salud ocupacional o salud mental ocupacional a través de telemedicina. Esto conlleva a que ya muchas lo hacen, pero no es lo común todavía. Muchas empresas tienen un 0800 Ayúdame, por ejemplo, un 0800 Apoyo, donde el trabajador llama y es atendido por alguien que, de acuerdo a lo que le plantea, le refiere a un médico, le refiere a un psicólogo, le refiere a una videollamada y si el caso se hace muy grave, entonces lo refieren al servicio médico ya para que sea, pero no llega al servicio médico directo. Pasa primero por un filtro que está basado en telemedicina. Entonces, las empresas tienen hoy en día los sistemas de apoyo psicológico vía telefónica. Yo soy médico de una empresa que su central está en Irlanda y ellos tienen varios clientes de empresas transnacionales, una de ellas está en Venezuela y entonces me refieren los pacientes para verlo a nivel online. Es decir, cuando el paciente está presencial aquí en mi ciudad, chévere, lo veo en el consultorio, pero generalmente son online, en cualquier lugar del mundo, y esto lo están haciendo las empresas como un servicio que incluso está siendo obligado por el Estado en algunas legislaciones que se han hecho. Nosotros tenemos, de hecho, ya en diferentes países en Latinoamérica existe, de hecho está escrito, pero todavía no está ejecutado como ley, que las empresas tienen que tener un servicio de salud mental ocupacional, por ejemplo, así obligatorio. Si no tienen un psicólogo allí en el servicio de medicina ocupacional, entonces tienen que tener por lo menos un sistema de telemedicina en esta área. Pero fíjense que a partir de este año el 80% de las empresas del mundo va a estar trabajando con telemedicina. Nature, que es una revista también importante en el área de investigaciones de la ciencia de la naturaleza, reporta que los sistemas de inteligencia artificial pueden alcanzar una precisión diagnóstica de hasta un 96%. ¿Ok? Porque subraya un potencial para diagnósticos más precisos y veloces. Esto pues conlleva que, ok, ¿dónde están los médicos? Los médicos no dejan de estar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esos datos los tiene que interpretar un médico. Esos datos los tiene que manejar una enfermera, un tecnólogo en salud. Es decir, hoy en día hay aparatos que pinchan, ¿sabes? El paciente se pincha y ese pinchado agarra esa gota de sangre, lo pone en un lugar, en ese aparato hace toda una evaluación, un examen, etcétera, y todos esos datos los manda a través de Internet, a través de Wi-Fi, o donde van a ser analizados. O sea, todas estas cosas están empezándose a hacer, no son nuevas tampoco, tan nuevas, pero estamos hablando de que el 96% puede llegar a ser de preciso los diagnósticos por telemedicina, porque la inteligencia artificial está empezando a crear los algoritmos y está aprendiendo por sí sola. De hecho, cuando ella la lanzan en agosto de este año, se abre todo este tema de la inteligencia artificial un poquito unos meses antes. A nivel de la ONU se habían tenido reuniones para tratar de decirle a los países, a las tecnologías, a las empresas de tecnología que le iban a lanzar, que le iban a abrir, iba a ser inteligencia artificial abierta para el público, que se aguantara unos 6 meses para poder terminar de crear legislaciones y reglas legales, etcétera, para su control. Esto no se hizo, se lanzó. Entonces,
vamos a ver muchas cosas en inteligencia artificial que parece mentira, pues pueden resolver mucho la vida, pero también nos pueden dejar de lado la idea de utilizar algunas áreas del cerebro que necesitamos, ¿saben? Es como leer un libro físico, no es lo mismo que leerlo en una tableta en PDF digital. El poder tener contacto con el paciente no es lo mismo que todo sea a través de una pantalla. Hay cositas que hay que verlas con cuidado, pero existen ya equipos con inteligencia artificial que están haciendo diagnósticos a través de una serie de datos que se les alimenta del paciente y que están cercanos a un 100% de precisión. Esto es una cosa que, bueno, va a seguir sucediendo. Y ahí, a esto le sumamos el avance de las redes. Esto va a generar mucho más rapidez de conexión. Esto va a generar que lo que llaman el Internet de las cosas, el Internet of the Things, y la telemedicina van a crear un monitoreo real, en tiempo real, y a nivel de los sistemas de salud, pues todos prácticamente van a necesitar en algún momento desarrollar departamentos exclusivos de inteligencia artificial para telemedicina, de poder manejar datos, poder distribuir los datos, poder hacer contacto con los pacientes y familiares sobre estos datos y almacenarlos en lugares seguros. O sea, estos departamentos van a empezar a aparecer, estos de telemedicina, donde se manejen estos tipos de datos y de información. Es clave porque es interesante ver que se hizo un salto en la posibilidad de alcanzar a más personas. Entonces, obviamente, sí, tiene un lado maravilloso, tiene un lado oscuro que todavía se está desarrollando y que puede dar muchas luces, pero también tiene un lado muy luminoso, que es que llegamos a más personas, es que podemos atender a más personas, que podemos por lo menos escuchar a más personas y chequear sus angustias a nivel de salud y podemos entonces derivarlos hacia los especialistas, hacia los exámenes que hay que hacerse. Hay personas que dicen, mira, qué me puedo hacer antes de llegar a la consulta? En vez de hacerse 1000 exámenes para llegar con eso en la mano, entonces, bueno, ¿qué me puedo hacer primero? Los médicos hacen seguimientos vía WhatsApp, envían a los equipos de salud, laboratorio, enfermería, imagenología, envían, informan, mira, necesito que para este paciente les va a llegar y requiero estos exámenes, porque los exámenes tampoco es que son, bueno, no sé cómo estarán de precios allá, pero aquí no son tan económicos tampoco, y hay gente que quiere hacerse toda una hematología completa con química sanguínea, con electrolitos, y realmente no necesita muchas de estas cosas para el cuadro que se está manejando diagnóstico. Entonces, si el proceso de clasificar qué es lo que hace falta ayuda mucho a la telemedicina y hace que, bueno, como dice acá, las barreras geográficas, socioeconómicas, pues cambian las cosas porque ¿cuánto puede costar una consulta online? Es decir, yo estoy sentado con una computadora en mi casa o de pronto en el consultorio, tengo un vaso de agua conmigo, unos audífonos y ya. Es decir, el costo que yo puedo manejar no puede ser igual al costo de alguien que requiera utilizar una serie de equipos, que el ginecobstetra, la ginecobstetra o el ginecobstetra tenga que hacer un ultrasonido y tiene que utilizar este equipo, pues que tiene que estar allí presente y que requiere. Ojo, esos datos ella lo puede enviar a cualquier cantidad de médicos que estén trabajando en equipo, pero esto permite que podamos nosotros simplificar muchas cosas en telemedicina, en atención de pacientes y que podamos manejar los precios de una manera que sea justa también. Pero conlleva, y viene una parte que puede ser complicada, es el acceso a esa infraestructura digital. Por un lado, no todos los países, y hay países donde no todos los lugares y localidades se tiene acceso a Internet. Hay todavía países donde tú llegas a un lugar y de pronto estás en la montaña, y no tienes, ni siquiera no tienes teléfono, tienes señal, no tienes señal para hablar con alguien. Entonces, el acceso a telemedicina, si hablamos de una emergencia, por ejemplo, todavía depende mucho de la infraestructura de telecomunicaciones a nivel de Internet que tengan los países, porque obviamente allí entonces empezamos a ver que el médico presencial, esos ambulatorios, esos centros de salud,
remotos no van a desaparecer nunca. Y si en esos lugares remotos llegar a ver ya Internet y llegar a ver una penetración digital bastante amplia, nos vamos ahora a la alfabetización digital. Es decir, no todo el mundo tampoco sabe utilizar el Internet y sabe utilizar. Yo he tenido pacientes, tuve una paciente hace poco, de hecho, este año, que la hija, la voy a atender, la hija me dice, ella está en Estados Unidos, ella tiene 78 años, me gustaría que conversara contigo, creo que está muy depresiva, me angustia mi mamá y tal, ok. Pero a la señora la dejan, le dejan el teléfono y yo hago la videollamada por WhatsApp y la señora estaba muy enredada. ¿Cómo respondo? ¿Por dónde respondo? Entonces respondía, pero la cámara estaba viendo hacia el techo. Entonces estaba complicada. Yo le decía a la hija, mira, necesito que alguien esté presente para que la pueda apoyar, para poderla ver y poder conversar, tener la sesión, porque ella está algo enredada con el uso del teléfono, porque a mayor edad, pues todavía cuesta el poder entender y procesar todo esto que está pasando. La inteligencia artificial, tú le preguntas, no sé, yo le pregunto a mi papá si ha logrado utilizar algún chat GPT que le mira, necesito que por inteligencia artificial, me dice, ¿qué inteligencia artificial? Dame, lo que te puedo buscar es en Google y eso es bastante ya. Es decir, todavía hay una generación que no tiene esa capacidad. Y la otra generación que sí la tiene, mis hijos que manejan muy bien el Internet, que manejan todas estas cosas digitales, pues obviamente para ellos es natural y no necesitan alfabetización porque crecen con ello, aprenden a hablar a través del Internet, que pues es un lenguaje natural el poder comunicarse como lo hacen. Y existe esta generación intermedia, los X-Men, la generación X, donde estamos nosotros, los de entre 40 y 50 años promedio, que estamos en una transición de una era sólida, que es una era en la que no había tanta digitalización, y a una era líquida, que es la era digital. Cuando hablo de la era sólida, para que se lo imaginen, es que todo era fijo. El televisor era fijo, el teléfono era fijo, estaba conectado por cable. Es decir, las cosas, uno compraba equipos y trataba de buscar una buena marca porque te duraban toda la vida. La era líquida, que es la era digital, es una era donde todo es móvil, donde el teléfono es móvil, los televisores son delgaditos y no pesan nada, los puedes poner donde quieras y no requieren estar conectados al cable de la antena de la casa, donde si se te dañó el teléfono vas y compras otro, las cosas son más desechables. Entonces, esa transición nos toca a nosotros reforzarnos de esta generación que ya lo conoce y darle apoyo a la otra generación que sigue existiendo y seguirá existiendo todavía hasta que en los próximos promedio de 50 años más o menos ya todas las generaciones estarán enteradas del manejo de la tecnología como algo natural. Pero la infraestructura, el acceso a Internet ha crecido en el mundo muchísimo, pero todavía hay espacios donde se va a requerir, por supuesto, un manejo siempre presencial. ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, la inteligencia artificial cambió prácticamente todo. Las aplicaciones que existen ahorita, hace poco estaba yo con un equipo de supervisión clínica donde dijimos, mira, vamos a escuchar esta sesión de una hora que está grabada y hay que transcribir. Lo que nos imaginamos de forma inmediata es, bueno, es escuchar, empezar a escribir, bueno, fíjate que yo lo hago todavía hasta con el lápiz, empezar a escribir, parar, seguir escuchando, seguir escribiendo, parar. Hay un programa que lo metes, pones el audio, lo metes allí en el programa y ella te hace la transcripción inmediata, te pone hasta los tiempos, ¿ok? Es decir, ya está transcrito en cuestiones, eso duró, creo que fue 9 segundos, si no me equivoco. Que de hecho te lo marcaba el 1, 2, 3, tal, los 9 segundos estaba ya transcrita toda la sesión de una hora de dos personas hablando. Es decir, hay de todo, pero hay que saber utilizarlo, cuáles son las formas, los prompts, de qué manera yo puedo meter datos para que esto pueda ser más preciso. Pero a nivel de salud, los datos, y esto es algo que necesitan todas las personas en esta área, todo lo que es el personal de sanidad, de todo personal sanitario, requiere empezar a involucrarse más en cómo obtener datos de la inteligencia artificial que sean más precisos y cómo introducir datos que me permitan a mí entonces poder lograr resultados que realmente me sean útiles. ¿Por qué? Porque en algún momento en los próximos 10 años ustedes van a estar introduciendo datos clínicos en un equipo que va a enviar estos datos a diferentes departamentos de salud.
Esto significa que desde ya tenemos que estar cómodos en el uso de este tipo de interfaces de inteligencia artificial. Y por supuesto, mantener a los pacientes conectados es parte de este proceso. Aquí todos van a estar, ya tenemos todos, bueno, yo no, a mí no me, hay cosas que todavía me gustan vintage, que me gustan más analógicas. Todos, mucha gente tiene su reloj digital, ¿ok? Que tiene sus mediciones biométricas. Muchas personas cargan, ya son los teléfonos estos flip fold que se abren y que tienen allí, pues los phablet se llaman, que son teléfonos tableta. Muchas personas ya esto es prácticamente el cuaderno, la tableta es la que contiene todos los datos, la nube es el lugar donde, lo llamamos la nube porque es algo efímero, el concepto es algo abstracto, pero son servidores que están sobre la tierra en algún lugar. Son unas maquinotas grandotas que tienen la capacidad esta de... De hecho, la NASA y Microsoft estaban en negociación para lanzar un satélite que solamente servidores de disco duros gigantescos de información, porque la información digital ya no está cabiendo en el planeta y van a lanzar un satélite para poder, eso sí sería la nube, montar información de empresas importantes fuera del planeta, mejor respaldo todavía. Aquí se están haciendo cosas de locos, de lo rápido que la tecnología está avanzando. Por supuesto, el uso de la robótica. Vimos estos robots de Tesla, de Elon Musk, el uso de la telecirugía, y ya viene el proceso de que estos robots, muchos de ellos, van a tener sensores a nivel de falanges, etcétera, que pueden empezar a chequear temperatura, de tocar a alguien y poder recibir datos y enviarlos en tiempo real. Vienen una serie de diseños que va a permitir una atención presencial robótica, pero de nuevo, el profesional tiene que recibir esos datos, alguien los tiene que recibir. Es decir, no va a haber una suplantación 100% nunca de todo el personal de salud, porque alguien tiene que recibir los datos, alguien tiene que mandar los datos y alguien tiene que analizarlos. Pero con la pandemia, de hecho, este robot que está acá, que lo hizo China, con la pandemia, la atención médica también dio el salto de que a nivel epidemiológico teníamos una nueva manera de tratar pacientes y de abordarlos, porque no podíamos tener contacto con el paciente. Entonces China ideó una serie de hospitales de forma inmediata donde la atención que se hacía al paciente y muchas evaluaciones eran a través de robots. Y el médico estaba en la pantalla y conversaba con el paciente era atendido por los robots y era monitoreado por cómo se iba sintiendo la cosa y tal a través del robot. Y muchos de estos iban a casa, ¿ok? De la persona una vez que estaba ya en cuarentena, dada de alta, por ejemplo, y chequeaban cómo estaban. Entonces la persona se ponía acá, te medía la temperatura, y esto a nivel epidemiológico se dieron cuenta que, bueno, que estos robots hay que tenerlos, pero de a miles, cuando existen, por la experiencia de la pandemia, cuando existen procesos epidemiológicos. Y de hecho ya lo que es la policía, lo que es las investigaciones que se hacen en áreas forenses, muchos ya los robots que entran y chequean zonas a ver si están contaminadas o no. Es decir, esto existe y es algo que tiene pues ya un uso que va a pasar a ser doméstico, como los robots que pues sacó Elon Musk que van a hacer tareas del hogar. Ese ya es uso doméstico de la robótica. Muchos ingresaron a telesalud como proveedores a través de videoconferencias, pero ya la tecnología ya va a saltar, va a hacer este salto donde se ha llevado a manejar volumen de pacientes sin tener que estar presente personalmente. Y el procesamiento del lenguaje natural es algo que utiliza la inteligencia artificial, es decir, que ni siquiera hablar con alguien por videollamada, sino que hablar con un bot en Internet que te escucha y ya procesa el lenguaje natural y te puede dar respuestas de su base de datos de lo que necesitas. De hecho, Luis y nosotros teníamos un proyecto de establecer un sistema diagnóstico, por lo menos diagnóstico tal vez no, pero diferencial y de descarte de ansiedad, de depresión, de una serie de procesos que la gente pudiera obtener para tener una idea de qué puede hacer e irse mejorando antes de tener que llegar. Pues ya hay casos que se hacen más graves y eso lo puede detectar también un bot, que entonces requieren, el bot te dice, bueno, usted necesita ayuda y le mandamos la información y es más, te puede dar la cita, porque todo esto lo pueden hacer a nivel de inteligencia artificial. El sistema robótico te da la cita
le llega al médico a su teléfono, un paciente se anotó para tal día, si es online, si es presencial, y la persona ya tiene su agenda en el teléfono, y esto sucede solo, sin intervención del profesional. Al profesional lo que le dicen es cuándo vas, para dónde vas y a qué hora vas y con quién. Así de sencillo que lo que se está dando. Y por supuesto, los especialistas, estas intervenciones a distancia, incluso se están manejando en procedimientos de emergencia. Cuando, no sé si ustedes han visto, todos estos equipos que se están colocando en la calle en diferentes lugares, ya en los aeropuertos existen, donde son equipos que cualquier persona puede utilizar para hacer shock que se hace, se me fue la palabra, para poder reanimar a alguien a nivel cardíaco. Estos reanimadores portátiles que ya existen están puestos en diferentes sitios y puestos. Tú agarras el equipo, te dice dónde lo vas a colocar, te dice dale y ya, se da la descarga y entonces la persona puede recibir un electroshock en ese momento que puede salvarle la vida. O sea, esto es robótica, esto es un equipo que está programado para ser utilizado de manera por cualquier civil. Antes esto era que tenías que tener un entrenamiento médico, de emergenciología, qué sé yo, técnicos médicos, para poder operar equipos como estos. Y ya esto está siendo utilizado a nivel civil. Entonces, si nos sentamos y vemos la evolución y todo lo que está sucediendo a la vez, entonces podemos hacer tal vez la conexión de lo rápido que está evolucionando esto y que no nos damos cuenta a veces. Y no nos podemos quedar atrás. Esta información hay que manejarla, hay que conocerla, pero no es quedarse aquí en las clases que han visto hoy. Es irse, buscar la aplicación, utilizarla, meterse, chequear datos, ver datos biométricos, de pronto tienen un paciente, hicieron todo un estudio, tienen los resultados del laboratorio y esos datos los meten, nada más meten edad, nombre, meten los datos y tal, entonces te dice a ver qué diagnóstico te saca. Hay aplicaciones para esto, les toca empezar a investigar y a meterse no las paticas en la piscina, así, no, tímidamente, es que hacer el chapuzón y hacer inmersión completa en estas tecnologías para ponerse al día y empezar a desarrollar esa idea y esa mentalidad, ese mindsetting de qué va a ser el día a día de los próximos años, pero el día a día natural. Y esto conlleva a elevar el nivel de atención. Cuando ustedes están teniendo, como la clase pasada, que tienen personas que están molestas, tienen demasiado tiempo en la fila, que necesitan ser atendidos, en 10 años probablemente usted no va a estar frente a esa persona. Va a estar un equipo que la persona le va a dar, le va a pedir información, le va a teclear unos datos y enseguida le va a dar un tiquecito y se va a ir a la atención que le digan en cuál lugar. Es decir, esto va a cambiar. Y entonces usted va a estar dedicado probablemente a otras cosas que tendría el tiempo para hacerlas, que tal vez estar ahorita atendiendo gente en la fila, pues te puede de pronto quitar algo de tiempo que pudieras desarrollar en otras áreas. Y no vamos a ver formas de desarrollo hasta que tengamos la libertad de tiempo para pensar en investigación y en desarrollo de procedimientos, etcétera. Es decir, ¿por qué está evolucionando tan rápido todo esto? Porque lo que antes te tomaba un tiempo en sentarte a escribir un informe, tú lo dictas con la voz, te lo registra la aplicación, te lo da escrito, te sugiere mejoras en la redacción. De una vez tú lo mandas por correo y te lo manda directo y eso te habrá tomado 5 minutos lo que te pudo haber tomado media hora antes. ¿Qué significa esto? Que a nivel de salud, el tiempo que me empieza a sobrar porque tengo asistentes digitales que me apoyan en tareas que antes me tomaban tiempo, me permite a mí en pensar cómo podemos mejorar las cosas. Me permite a mí a pensar, y aquí vienen los pensadores y los que les gusta la investigación, empiezan a tener tiempo para ver cómo desarrollan otras cosas. Por eso esto está evolucionando tan rápido. Porque los investigadores tienen tiempo ahora. Tienen ya el tiempo para dedicarse a pensar más, a buscar cómo yo puedo mejorar y optimizar cada uno de estos procesos. Antes esto tardaba mucho tiempo. Ahora la inteligencia artificial, los procesos le mete los datos y te lo da inmediatamente. Ok, lo que me tardaba 4 horas lo hice en media hora. ¿Qué hago ahora? Entonces tengo más tiempo para meter más datos, para recibir más resultados, para hacer más pruebas, para hacer más investigación y experimentos. Y bueno, desde aquí tenemos los teléfonos, desde esa orientación por teléfono fijo, al dermatólogo que le mandamos la foto, mire, mi hijo tiene esta roseta, tiene este rojo acá, entonces lo ven, lo acercan a la pantalla, y bueno, mira, esto pudiera ser tal cosa, cómprale tal crema.
Todo eso es telemedicina y esto no es de ahorita, esto tiene muchos años. Las fotografías, los análisis de imágenes, todos estos signos y síntomas. Esta foto que les decía, y le tomamos a la piel de la persona y se la enviamos al dermatólogo, y cuando tenga el tiempo, entonces va a responder o respondió ahí mismo. Pero no tuve que trasladarme y tal vez estar en tráfico para llegar al sitio para obtener una respuesta. Es decir, toda la tecnología está llevando a dos cosas, y esto es algo importante. Todo el desarrollo tecnológico nos está llevando a dos cosas: tener más tiempo para más desarrollo, para otras cosas. Esto lo que hace es disminuir las brechas de tiempo y hacer todo más pequeño. Es decir, todos los equipos se van haciendo cada vez más pequeños. Las memorias son cada vez más pequeñas. Los discos duros eran unas cosotas ahora, son unos mini discos así chiquiticos que te pueden tener 2 teras en un tamañito así pequeñito. Es decir, la tecnología está haciendo las cosas más pequeñas y nos está dando más tiempo. ¿Qué significa esto? Que el tiempo y espacio se nos está haciendo cada vez más grande. Es decir, tengo en un espacio pequeño, yo puedo tener un espacio muy grande porque tengo equipos más pequeños. Entonces, ¿esto qué conlleva? Que el vacío de tiempo disponible y de espacio disponible hay que llenarlo de alguna forma. Y el llenarlo de una forma es seguir desarrollando cosas, ideas. Una de las cosas que a veces no estamos acostumbrados a hacer es escribir. Es decir, escribir las mejores prácticas que tenemos. De hecho, hay muchas empresas, hay sistemas de salud que lo están haciendo ya, que colocan en una página y se publican allí las mejores prácticas de los profesionales y de la gente que está involucrada en el sistema de salud. Entonces, tú te metes en imagenología y entonces tienes allí diferentes artículos. A mí me funcionó esto y yo hice esto, el paciente se me presentó así, yo hice tal cosa. Y los demás ven cuáles son las mejores prácticas y empiezan a implementarlas en sus prácticas, lo que hace que el proceso de mejora es exponencial, es muy rápido. Es lo que se llama la inteligencia colaborativa, que usted lo ha manejado seguramente, creo que lo hablé en otra clase, donde usted mete en el estado de WhatsApp y coloca, ¿quién sabe dónde reparan tostadoras, air fryer? Y te sale cualquier cantidad de gente, a mí me sirvió este, me sirvió este. Es decir, metiste un problema en un lugar, muchos cerebros lo vieron, procesaron la información y ahí mismo te mandaron, en minutos te mandaron posibles soluciones. Eso es lo que está sucediendo ahorita con telemedicina. Tú metes información, la inteligencia artificial te está dando respuestas rápidas, pero también podemos apoyarnos en muchos profesionales. Y yo no sé, por ejemplo, ustedes pudieran en su lugar de trabajo plantear hacer un blog que es gratuito. Abren un blog que no cuesta nada y colocan a todo el mundo como administrador para que puedan escribir y ahí cada quien coloca sus experiencias laborales del día y sus mejores prácticas, que fue lo que más les resultó. La información, la base de datos que construyen ustedes allí en cuestiones de una semana, se quedan locas ustedes de todo lo que van a recibir ahí de información y todas las ideas de cosas de cómo mejorar y optimizar el lugar de trabajo. Estas son cosas que se pueden ir desarrollando. Y bueno, aquí hay cualquier cantidad de redes. Hay redes en China que son diferentes a las nuestras, hay redes en Canadá, algunas son distintas a las nuestras, igual sucede en Europa en algunos lugares, pero todas están destinadas al contacto de información humana. Y hay algo que les recomiendo para cerrar, que se metan ahí está la dirección, se las voy a copiar ahorita en el chat, que se metan en esta página de la Asociación Médica Mundial, donde está la declaración sobre la ética de la telemedicina. Es interesante que lo revisen porque ahí podemos ver entonces cómo es realmente la aplicación y la utilización de este proceso de desarrollo que necesita algún tipo de control también y algún tipo de legislación, porque la ética va a estar siempre presente en las discusiones sobre el desarrollo de estas tecnologías. Una de las primeras cosas que dice es que la relación médico-paciente tiene que estar basada en un examen personal y conocimiento suficiente del historial médico. Y la telemedicina debe ser utilizada en situaciones en las que el médico no puede estar presente físicamente. Fíjense que ellos ya determinan dónde utilizarla, de manera que en un tiempo seguro y aceptable, si no está presente, podamos resolver cosas. Se puede usar en gestión de enfermedades crónicas, seguimiento después del tratamiento inicial, seguimiento del paciente, que se haya probado de una manera segura y eficaz, obviamente. Y en el punto 4 se los traje para cerrar porque es bien específico, el consentimiento informado, que debe estar presente para todos los pacientes. En los aspectos de consulta de telemedicina hay que explicarles que
cómo funciona la telemedicina, cómo reservar las citas, los aspectos de privacidad de los datos, la posibilidad de fallas tecnológicas, incluidas violaciones de confidencialidad, los protocolos de contacto durante las consultas virtuales, la política de las prescripciones médicas, la coordinación de atención con otros profesionales en el área de salud. Es decir, hay una serie de aspectos a cuidar en la utilización de telemedicina, de todos los procesos de telesalud. Y se llama así como telemedicina, pero sí, cuando yo veo a un paciente vía online, estoy haciendo telemedicina. Cuando usted le manda por WhatsApp los datos del laboratorio, cuando el laboratorio le manda a un paciente los datos, el laboratorio está haciendo telemedicina. Cuando usted manda el correo con todo el resultado del laboratorio y con una serie de notas que están haciendo telemedicina. Entonces, lo que más se necesita en este momento es la evolución de la conciencia humana. Sin eso, ciencia, tecnología, desarrollo, todo eso se va a desperdiciar. Por lo que no podemos perder de vista la humanización de la telemedicina. Si nosotros deshumanizamos la telemedicina, va a ser un desastre en lo que significa la pobreza de atención y el maltrato sin darnos cuenta a los pacientes o a los usuarios de salud, porque la humanización es lo más importante. Eso es algo que no va a poder ser reemplazado por la tecnología. Bueno, por lo menos pienso yo que en los próximos 100 años, capaz que en pocos años me sale Elon Musk y sale un robot que te habla y te toca y te abraza y se percibe datos y te qué sé yo, bueno, no sé, ya eso es otra cosa. Pero ahí tienen, como ya saben, mi correo, tienen mis redes para poderlos manejar con cualquier, por ahí incluso me habían mandado un correo solicitándome información del protocolo de control de infecciones y mandé todos los protocolos de la OMS que en este momento se manejan. Es decir, información hay muchísima. Pregunten, manden información, manden preguntas, manden inquietudes o que quieren más información y hay muchísimas cosas que les podemos dar. Porque la idea es actualizarnos continuamente en todos estos temas que parecen ahora del día a día, porque bueno, mandar datos de un laboratorio al WhatsApp de un paciente al correo es algo natural, pero eso es telemedicina y qué otras cosas puedo enviar por allí, qué otras cosas puedo recibir también.